T-Rex, el carnívoro gigante del período Cretáceo. 65 millones de años atrás, fue el depredador más temible de todos los tiempos. El tiranosaurio Rex es un animal asombroso, una versión pequeña de Godzilla. T-Rex. Sus pisadas sacudían la tierra. Era un animal que llegaba a desarrollar unos 12 metros de largo y pesaba 5.500 kilos. Todos saben todo del T-Rex, ¿verdad? Bueno, piénsenlo otra vez. Hoy los científicos están reescribiendo el guión del T-Rex, utilizando una colección de nuevos hallazgos, cavando profundo en el registro de fósiles y experimentando con nuevas técnicas. Los científicos están formando una imagen radicalmente nueva del T-Rex. El tiranosaurio Rex es más que solo una gran bestia poderosa. Es un animal que fue uno de los últimos dinosaurios y uno de los dinosaurios más sofisticados. T-Rex, me encantaría ver un animal tan grande caminando en dos patas. Sería grandioso ver un animal así. Una nueva generación de paleontólogos llegó a la escena y viejos supuestos están dando lugar a nuevos hechos incontestables. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Cómo están revelando un nuevo T-Rex los paleontólogos actuales? Solo ellos podrán contarnos. T-Rex. Ciencia nueva. 65 millones de años atrás, en un periodo de tiempo llamado Cretáceo, vivió el tiranosaurio Rex, uno de los depredadores carnívoros más grande que jamás pisó la Tierra. Los paleontólogos han estado seguros de algunos hechos básicos del T-Rex por años. Su longitud de 12 metros, su cráneo de 1,5 metros, sus dientes cerrados de 15 centímetros, sus antebrazos diminutos y su peso colosal. Al principio los paleontólogos pensaron que el T-Rex era un solitario vicioso, de movimiento lento, erguido y que arrastraba su colosal cola por el suelo. Pero todo lo que sabíamos del T-Rex había venido de un puñado de fósiles fragmentarios, unidos con herramientas científicas limitadas. Hasta ahora. Lo que estamos viendo, creo, es un nuevo hallazgo en la investigación interdisciplinaria. Tomamos aspectos de paleontología tradicional, ingeniería, biomecánica y los fusionamos todos juntos. La ciencia de alta tecnología está revelando cómo se reproducía el T-Rex, cuán rápido crecía, cuán rápido se movía, cómo sobrevivió y mucho más. Las técnicas de investigación modernas, combinadas con una explosión de nuevos hallazgos fósiles, 15 especímenes nuevos de T-Rex en los últimos 10 años, condujeron a un entendimiento totalmente nuevo del tiranosaurio Rex y a una revolución en la paleontología. Es muy bonito ver cuánto cambió, porque mi primera reunión en 1993 fue probablemente igual a las reuniones de los últimos 100 años, y ahora vas y tienes un poco de todo, desde cosas moleculares hasta simplemente todo. Es genial. Creímos que conocíamos al T-Rex, pero nos equivocamos. Esta es la guía máxima actualizada de lo último en ciencia, que está creando un nuevo T-Rex. Por años y años la gente tuvo ideas preconcebidas de cómo eran los dinosaurios como animales vivientes. Y son preconcebidas. Digo, para deducir cómo era el animal como criatura viviente, realmente debes estudiarlo. Jack Horner encabezó muchos avances en el campo de la investigación de dinosaurios. Solo en los últimos 10 años, Horner ha descubierto 8 especímenes de T-Rex. Aún así, su mayor contribución a la paleontología fue quizás como maestro iconoclasta y pensador. Siempre cuestionando, Horner ha inspirado una nueva generación de paleontólogos que están volviendo a formar nuestro entendimiento del T-Rex partiendo desde cero. En 1990 se descubrió un nuevo fósil que resultó ser el T-Rex más intacto jamás descubierto. Su nombre era Sue, y con 6 metros de alto y 12 metros de largo, es la tiranosaurio Rex más grande del mundo.
Hasta no hace mucho tiempo, poco se sabía sobre cómo el T-Rex logró crecer tanto o cuánto tiempo vivió. Greg Erickson, un ex discípulo de Jack Horner, estuvo estudiando el crecimiento y ciclo de vida del T-Rex y en el proceso cuestionó alguna de sus suposiciones básicas. Esperaba que este animal hubiera vivido tal vez 60 años o algo así, muy parecido a un elefante que es del mismo tamaño. Para averiguar si esto fue verdad para Sue, Erickson necesitaba determinar qué edad tenía ella cuando murió. Generalmente, los paleontólogos calculan la edad de los dinosaurios contando los anillos de crecimiento en los huesos de las patas que soportan el peso, al igual que se cuentan los anillos de crecimiento en el tocón. Pero Erickson no pudo hacer esto con Sue. Cuando comencé con paleontología y dinosaurios, me dijeron que era imposible adivinar la edad de un tiranosaurio rex o sus tasas de crecimiento. Y el problema es que la gente que trata de calcular la edad de los dinosaurios típicamente corta el fémur o el hueso del muslo y cuenta los anillos de crecimiento ahí. El problema que tienes con un animal como el tiranosaurio rex es que los huesos son extremadamente huecos. Luego Erickson hizo un descubrimiento inesperado mientras examinaba piezas diminutas de los huesos de Sue. Noté que algunas de las piezas que no estaban en la base eran bastante sólidas, en particular las costillas y algunos de estos huesos de la cadera, y también un hueso llamado peroné, que es uno de los huesos de la tibia. Y cuando estaba mirando estos bajo un microscopio de disección, noté que las líneas de crecimiento podían hallarse emanando del centro hasta el exterior. Esto me sugirió que sería posible calcular la edad de este dinosaurio usando esos huesos. Para probar su teoría de que estos eran en verdad anillos de crecimiento, Erickson examinó los huesos de las costillas del pariente viviente conocido más cercano al T-Rex, el cocodrilo americano, y encontró que ellos también tienen anillos de crecimiento. Comparando las edades conocidas de los cocodrilos con el número de anillos en los huesos de sus costillas, descubrió que eran genuinos anillos de crecimiento. Lo que esto me dijo es que estos huesos alternativos fueron muy eficaces para determinar la edad de los reptiles y debería funcionar bien para calcular la edad del tiranosaurio rex. Erickson luego examinó los restos de otros 20 tiranosaurios de distintas edades y tamaños, incluyendo 7 ejemplares de T-Rex. La mayoría de los tiranosaurios que estudió eran adolescentes. Erickson descubrió que Sue no solo fue la más grande, sino también la mayor T-Rex conocida. Aquí tienes este animal gigante, pero vivió menos de 30 años. Sue murió a los 29 años de vida. Pero los anillos de crecimiento hicieron más que solo mostrar cuánto podía vivir un T-Rex. Ayudarían a Erickson a responder otra pregunta persistente. ¿Cuán rápido crecían estos colosales comedores de carne? Para hacer esto, Erickson comenzó creando curvas de crecimiento para el T-Rex, trazando la edad y peso de cada espécimen de tiranosaurio que pudiera encontrar. Con la curva de crecimiento puedes deducir cuánto le tomaba alcanzar el tamaño adulto. Ahora, si haces esto para el T-Rex y sus parientes más cercanos, podemos deducir cómo su crecimiento difirió del de sus ancestros y deducir cómo se convirtió en un gigante. Como en los árboles, los anillos angostos muestran una lenta tasa de crecimiento, mientras que los anillos anchos muestran una tasa más rápida. Comparando el crecimiento y peso de diferentes especímenes, Erickson pudo diagramar el aumento repentino de crecimiento. Descubrimos que durante los años de adolescencia de este animal, literalmente los años de adolescencia, de los 12 a los 18 años de edad, este animal aumentaba cerca de 2,2 kilos de masa corporal por día. Es asombroso, es como la última dieta Atkins, pero al revés. Pero para los 20 años de edad, Sue ya había vivido 2/3 de su vida. Quedé absolutamente pasmado cuando descubrí que Sue había muerto a los 29 años de edad. Este animal está increíblemente desgastado. Tenía artritis, tuvo una vida muy dura y aún así era muy joven cuando murió. Esto me llevó a asemejar al tiranosaurio con el James Dean de los dinosaurios. Ellos vivían rápido y morían jóvenes. Si los huesos pueden decirnos cuánto tiempo vivió Sue, tal vez puedan contarnos más sobre su estado físico al momento de su muerte. Los huesos estaban flagelados por traumas, incluyendo una fractura en su pata izquierda que pudo haber lisiado al colosal animal. Elizabeth Riga, una paleontóloga, busca pruebas de enfermedad y trauma en restos de humanos y dinosaurios.
Las pistas que encontró en los huesos de Sue desafiaron nuestras suposiciones sobre la vida y muerte del T-Rex. Tenemos una infección de la pata, del peroné, que es muy encarnada y bien curada, y es crítica en el entendimiento de todas las patologías de Sue. Tenemos un número de fracturas de costillas, una de las cuales no está unida, así que sigue quebrada. No se curó correctamente. Y luego algunas de las patologías que han sido más intrigantes para la gente, que fueron estas lesiones curadas asimétricas múltiples en los huesos de post-inserción. Estos orificios en la parte posterior de la mandíbula de Sue han sido un misterio para los paleontólogos. Algunos supusieron que fueron de la mordedura de otro T-Rex y en última instancia pudo haberla matado. Utilizando su pericia, la doctora Riga pudo volver a interpretar el origen de estas cavidades. A primera vista parece que podrían ser marcas de mordeduras, pero hay un número de cosas que creo que disputan eso. Uno es el patrón. Realmente no se alinean como dientes. Entonces, si fueron mordeduras, se esperaría que todos esos orificios estuvieran paralelos unos con otros, como si tienes un golpe y un tirón. En segundo lugar, están en una zona que, si lo piensan, es muy dura de morder. Están aquí atrás, en la esquina posterior de la mandíbula. Es un lugar muy difícil para colocar una mordedura. Entonces, si no son marcas de mordeduras, ¿qué son? Elizabeth Riga cree que ha hallado la respuesta, observando bacterias en animales vivientes. Si estás mirando un organismo como el Actinomyces, que es un organismo anaerobio, es una flora bucal natural en muchos organismos, como el ganado, y que también se encuentran en los wallabies y canguros. Estas lesiones tienden a restringirse a sí mismas un poco más posteriormente y causan lesiones que son virtualmente idénticas morfológicamente a las lesiones que encontramos en Sue. Entonces es un animal aparentemente flagelado por patología y aún así un animal saludable. Aún flagelada por la infección, a Riga la impresiona la resiliencia de Sue. Heridas, infecciones y enfermedades son parte de la vida. Un animal sucumbe a la enfermedad, o su sistema inmune la combate, indicando un animal vigoroso y sano como Sue. Sería semejante a un atleta que sufre lesiones. Esa persona es sumamente sana e igual va a sufrir lesiones porque realiza actividades que lo llevan al extremo atléticamente. Tal vez Sue fue la Michael Jordan de los dinosaurios, dominando el campo de juego aún con una batería de lesiones. Aunque aún no sabemos exactamente por qué el T-Rex tenía una vida tan corta, la investigación de Elizabeth Riga indica que mientras estaba vivo, el T-Rex luchó exitosamente batallas tanto internas como externas. Hasta hace poco tiempo los paleontólogos especularon que el tiranosaurio Rex era un velocista capaz de correr a más de 56 kilómetros por hora. Las nuevas investigaciones nos dicen lo contrario. El T-Rex, un animal bípedo con brazos diminutos y una cola de 4,5 metros, debía equilibrar mucho peso para poder moverse. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Y cómo el tamaño del esqueleto y los músculos del T-Rex determinaban su máxima velocidad para correr? Estudiando estas preguntas en el Royal Veterinary College en Londres, se encuentra John Hutchinson, un especialista en la evolución de la anatomía y locomoción. Utilizando acelerómetros montados en los pies, transmisores GPS y detectores de movimiento, Hutchinson recurrió al animal más grande del mundo, el elefante, para entender la biomecánica de masa, peso y movimiento en relación con el T-Rex. Los elefantes son bastante peculiares como animales, y tal vez no nos digan tanto como algunos supondrían que lo harían con respecto al T-Rex. Sin embargo, tienen paralelos interesantes con los dinosaurios. A diferencia de la mayoría de los otros animales, se paran y mueven sobre piernas muy rectas. ¿Los dinosaurios hacían lo mismo? Ciertamente parece que algunos sí, pero el T-Rex, que tenía el mismo tamaño que un elefante, debía moverse sobre piernas rectas como un elefante. ¿O hay otras posibilidades de cómo pudo haberse parado y movido? Los elefantes esparcen su volumen colosal sobre 4 patas, mientras que el T-Rex sostenía todo su peso con solo 2 patas. Pero para Hutchinson, ya sean 2 o 4 patas, la ecuación básica de movimiento de un animal gigante sigue siendo la misma. ¿Cómo trabajan juntos los huesos y músculos
para mover eficientemente una masa gigante? Poniendo la masa de un elefante sobre dos patas, se eleva otro interrogante para el T-Rex. ¿Podía siquiera comportarse tan atléticamente como un elefante? Sospecho que probablemente era un poco más atlético que un elefante, pero es una pregunta difícil. Primero, necesitamos entender cómo trabajan hoy los animales grandes. Los datos recogidos por los diferentes sensores colocados en elefantes le permiten a Hutchinson reconstruir cómo las fuerzas de masa y gravedad afectan la aceleración y velocidad de los elefantes cuando estos se mueven. Hutchinson descubrió que los principios físicos subyacentes que determinan la velocidad, tanto del T-Rex como del elefante, son los mismos. Mucho músculo y son restringidos por la gravedad. Poco músculo y no pueden levantar sus huesos. Sus músculos no pueden producir suficiente fuerza. No pueden hacer cosas atléticas. Y eso es algo que apliqué entonces al T-Rex. En algunos de mis trabajos, traté de calcular cuán grandes necesitarían ser los músculos de las patas de un T-Rex para que corriera a 40 kilómetros por hora. Y llevaba con él la suposición implícita de que la fuerza que los músculos pueden producir, que está directamente relacionada con su masa, es un factor limitante para alcanzar cierta velocidad. Hutchinson calculó que el T-Rex corría mucho más lento de lo que se pensaba previamente. No a 56, sino a aproximadamente 24 a 32 kilómetros por hora. Un paso imponente que sacude la tierra, que igual le permitía alcanzar la velocidad de escape de su presa preferida. Enormes herbívoros que también tenían limitada su velocidad por su increíble peso. Llevando su trabajo del campo al laboratorio, Hutchinson está utilizando modelos de computadora para reconstruir cómo el T-Rex pudo haber caminado y cómo debió ser su postura. Se encuentran pistas en los sitios de unión de los músculos, actuando como huellas digitales reveladoras en los huesos. Lo que estuvimos considerando hasta ahora es tratar de descubrir cuán rectas pudieron ser sus patas y aún ser funcionales para caminar y correr. Una posición acuclillada, no importa cuál sea su tamaño, necesita más actividad muscular, más energía para sostener ese tipo de postura. Cuando eres tan grande como el T-Rex, tienes que luchar contra muchas fuerzas diferentes. Para mantener su equilibrio y maniobrabilidad, Hutchinson cree que el T-Rex tenía que tener patas mucho más rectas y lentas de lo que se pensaba previamente. Creo que lo que hace asombroso al T-Rex es que era muy diferente a los seres vivientes de hoy. Había una mezcla de viejas características que el cocodrilo aún tiene hoy y nuevas características que los pájaros tomaron y elaboraron aún más. Así que es una especie de quimera, una mezcla de características viejas, nuevas y extrañas. Eso es lo que lo convierte en un interrogante científico interesante, porque ¿cómo un animal de 6 o 7 toneladas se paraba y se movía sobre dos patas? ¿Y cómo podía moverse parecido a un pájaro si tenía una cola tan enorme y otras proporciones diferentes de su anatomía? Tenía que ser diferente, pero ¿cuán diferente es la pregunta clave? Nueva investigación brindó a los científicos discernimiento sobre la fisiología del T-Rex. Pero, ¿qué hay de su conducta? ¿Cómo podemos esperar aprender algo cuando todo lo que sobrevivió después de 65 millones de años son huesos? El lecho de huesos que contenía Sue también contenía los restos de varios T-Rex, incluyendo uno joven. Este lecho y otros en Canadá y Montana llevaron a los paleontólogos a pensar en la vida social del T-Rex. ¿Era el T-Rex realmente un cazador solitario como siempre creímos? Phil Curry encontró pruebas para poner en tela de juicio esa opinión. Los tiranosaurios eran casi seguro animales sociales. Podemos entender eso al ver el lecho de huesos del Albertosaurus o las piezas de Sue, donde teníamos partes de 4 esqueletos en el mismo lugar al mismo tiempo, y todos murieron al mismo tiempo, sugiriendo que estos animales viajaban en grupos sociales. Un tiranosaurio es lo bastante aterrador. Así que, ¿por qué necesitarían viajar en grupos? El hecho de que tengas de todo, desde animales muy pequeños a animales muy grandes, sugiere que estaban, de hecho,
cuidando a sus jóvenes en un sentido. Así que eso es una línea de evidencia que sugiere que eran animales sociales. Curry cree que los T-Rex no solo viajaban juntos como una unidad de familia cuidadora, sino que también cazaban juntos, empleando una estrategia similar a los lobos de hoy. Había un tipo de estrategia colectiva involucrada en la caza, y tiene algún tipo de sentido que la hubiera, porque vemos eso hoy con los depredadores modernos, que viajan en grupos, y sabemos que es especialmente importante si lo que persiguen son animales que se mueven en grandes manadas. Y sí sabemos que los dinosaurios ornitorrincos y los dinosaurios ceratopsia tendían a moverse en estas grandes manadas de cientos o miles de animales como, presuntamente, una estrategia para protegerse contra los depredadores. Los científicos solo pueden especular cómo operaba el T-Rex como un grupo social, pero el hecho de que ejemplares de distintas edades viajaban juntos sugiere la posibilidad de la teoría de la caza en manada del T-Rex. La imagen del T-Rex como un depredador solitario está dando paso a un retrato de un grupo intergeneracional de especies altamente sociales, en un esfuerzo por obtener un mayor entendimiento sobre los fósiles de dinosaurio. Los paleontólogos tomaron prestadas herramientas de alta tecnología de otras disciplinas. El paleontólogo Chris Brochu estuvo examinando un estudio de Sue, el T-Rex más grande jamás encontrado. Mi trabajo era escribir una descripción completa, una descripción monográfica del esqueleto de Sue a fondo, basada en la observación de su esqueleto, en comparaciones con otros esqueletos de terópodos que fui a observar y en el conjunto de datos que obtuvimos de analizar tomografías computadas de alta definición, de la tomografía axial computarizada del cráneo. Generamos un conjunto de 748 tajadas, cada una de 2 milímetros de espesor desde la punta de la nariz hasta la parte posterior del cráneo. La tomografía computada produjo una imagen de 360 grados y vistas transversales del interior del cráneo, como rebanadas digitales de un pan. Rebanada por rebanada, los paleontólogos pudieron observar el interior de un cráneo tridimensional y determinar el tamaño del cerebro del T-Rex, que se creía medía 30 centímetros de largo y albergaba el volumen de 950 centímetros cúbicos de leche. Una de las cosas claras del tiranosaurio Rex y del tiranosaurio es que no tienen cerebros grandes. Si observas el cerebro del T-Rex, es así de largo. Está bastante bien al lado del nuestro, pero es solo así de grueso, así que no es demasiado impresionante, pero obviamente lo bastante impresionante para su época. Y un aspecto importante del tamaño del cerebro no es cuán grande es tu cerebro, sino cómo lo usas. El estudio de la arquitectura del cráneo reveló pistas nunca antes conocidas sobre cómo funcionaban los sentidos del T-Rex. Los bulbos olfatorios eran grandes. No sabemos si esto indica un sentido demasiado agudo del olfato, pero ciertamente tenían un fuerte sentido del olfato. Con respecto a los ojos, sabemos que los lóbulos ópticos estaban bastante bien desarrollados. Teníamos ojos grandes en el T-Rex. Hay todo un sistema de senos nasales asociado con el oído medio del tiranosaurio que sugiere que probablemente también era muy buen oyente. El rango completo de sentidos que un carnívoro grande, posiblemente un animal depredador, debería tener, está todo ahí. Si el T-Rex se concentraba más en el olfato que en la vista, es muy difícil de decir. Las tomografías computadas permitieron a los científicos penetrar la cavidad del cerebro del T-Rex. Otras tecnologías innovadoras están destruyendo nuestras expectativas sobre los secretos que podrían albergar los fósiles. En el 2005, el paleontólogo Jack Horner se vio obligado a quebrar la pata de un tiranosaurio recientemente excavado para subirlo a un helicóptero. Horner envió partes del hueso a su exdiscípula, Mary Higby Schweitzer, que estudia la microestructura de los huesos. Escogí una pieza y la observé y dije, Dios mío, es una hembra y está preñada. Schweitzer pudo identificar tejido de hueso especial, llamado tejido de hueso medular, similar al formado en los pájaros hembra cuando se están preparando para poner huevos. Por primera vez, los científicos pudieron determinar el sexo de un T-Rex. El tejido es muy distintivo, es muy preciso y he hecho muchos estudios de fisiología de aves y entonces supe de inmediato lo que era. Para corroborar el hallazgo, Schweitzer y su técnica de laboratorio, Jennifer Whitmire,
examinaron dentro de los huesos de las aves vivientes más primitivas, gigantes incapaces de volar, emúes y avestruces. Increíblemente encontraron el mismo tipo de tejido. Son altamente vasculares, tienen un patrón óseo tejido, contienen cavidades profundas para la rápida movilización del calcio y todas esas características coinciden con un T-Rex. Son características halladas distribuidas en taxonomías modernas y en nuestro dinosaurio. Luego, utilizando una técnica inusual para la paleontología, la asistente de Schweitzer desmineralizó el hueso. Mientras buscaba más pruebas de tejido medular, encontró otra sorpresa. Ella vino a mí y me dijo, no creerás esto, pero se estira cuando lo levanto. Apenas se extrajeron los minerales, comenzó a actuar como un hueso moderno. Y fue como una especie de escena de la dimensión desconocida. Yo sentí como si no fuera posible. Estoy viendo algo que no es posible. Parecía imposible, pero por primera vez, Schweitzer pudo extraer y estudiar tejido blando que contenía vasos sanguíneos y núcleos celulares de un fósil de 70 millones de años. Nos dimos cuenta de que este hueso medular, se preservó de tal modo que algo permaneció cuando extrajimos los minerales. Y eso no es algo que se supone que pase con los dinosaurios, así que es el proceso de extracción del mineral lo que permite ver qué más queda. A la mayoría de la gente no le gusta desintegrar los dinosaurios, así que nadie hace esto realmente, pero yo sí. Estoy como entrenada para destruir cosas, así que me sale naturalmente. Ahora es imposible para los paleontólogos volver a examinar huesos antiguos del mismo modo. ¿Qué otros secretos aún esperan ser descubiertos? ¿Qué otras herramientas y técnicas aún deben ser intentadas para recuperar el pasado? Los paleontólogos siempre han sabido que el tiranosaurio Rex tenía una cabeza y una boca enormes. Pero no sabían bien en detalle cómo funcionaba la mayor herramienta del animal para conseguir comida. Ahora los científicos tienen las herramientas para preguntar cuán mala era la mordedura del T-Rex. El biólogo Greg Erickson cree que lo sabe. Cuando no está en el laboratorio, Erickson está en el campo riñendo con caimanes. Ahí tomó sus dos pasiones y las fusionó en un programa de investigación de última generación para probar sus teorías sobre la mordedura del T-Rex. Los crocodílidos son los únicos reptiles arcosaurios dentados. Son parientes cercanos del grupo al que pertenecían los dinosaurios, pero son los únicos vivientes que tienen dientes. Los crocodílidos son nuestro mejor modelo para deducir cómo los dientes, los músculos, las mandíbulas y todo eso funcionaban biomecánicamente para permitir a estos animales generar fuerzas de mordedura. Para determinar la fuerza de mordedura de un lagarto viviente, Erickson utiliza una herramienta llamada transductor de fuerza de mordedura. Básicamente lo que haces es subir a un lagarto, golpearlo en el hocico y abrirá la mandíbula. Están más que deseosos de morderte. Clavas este dispositivo en sus dientes, muerden sobre eso, se registra la fuerza y lo registramos en nuestras computadoras. Los datos que Erickson reúne le permiten entender cómo funcionan, desde el tejido hasta los dientes y hasta los huesos y músculos de un lagarto, permitiéndole calcular cómo habrá sido la fuerza real de la mordedura del T-Rex. Es todo muy preliminar en este punto, pero sospecho que las fuerzas de mordedura de un tiranosaurio Rex estaban dentro del rango de 9.000 kilos. Especialmente atravesarte es lo que te haría. No te apresaría, sino más bien te arrancaría un trozo enorme. Mucho se pudo aprender de ver los efectos reales de semejante fuerza de mordedura, pero encontrar un fósil con la mordedura de otro depredador es muy raro. Sin embargo, en las montañas de Montana, Ken Olson, un ministro luterano retirado, encontró un esqueleto de Triceratops que compartió con Greg Erickson. Había una porción de hueso de alrededor de 13 centímetros de largo que había resistido a la intemperie. Ese sería el extremo más lejano de él. Y sabíamos que había algo especial ahí, porque una marca de mordedura era evidente en el borde del hueso.
Parecía como si un perro gigante lo hubiera alterado o algo así. Era increíble. Y entonces eso me hizo empezar a considerar cómo se alimentaba realmente el T-Rex y también a observar sus capacidades físicas, cómo usaba esa notable dentición y qué tipo de fuerzas involucraban. Greg Erickson comenzó a examinar el esqueleto del Triceratops como un detective forense, tratando de deducirlo como una novela policial. Una de las primeras cosas que observé fue el tamaño de las marcas de mordedura. Observé el espaciado entre los dientes. ¿Coincidía con un T-Rex o con un cocodrilo grande? Yo busqué pruebas de bordes dentados. La parte posterior de los dientes del T-Rex tiene bordes dentados como pequeños cuchillos para filetes. Así que si encontrábamos esas marcas en los huesos, sería una prueba bastante convincente de que era de tiranosaurio y no de cocodrilo. Erickson tomó masilla dental y la insertó en las marcas profundas de perforación. Cuando la saqué, sostenía réplicas de los dientes del animal que realmente había hecho estas marcas de mordedura. Y esta era la imagen exacta de los dientes del tiranosaurio Rex. Y eso realmente concluyó el asunto. Una vez que Erickson confirmó al culpable, pudo analizar la técnica de mordedura del T-Rex. Claramente lo que pasó aquí es lo que llamamos alimentación mediante perforación y tirón. Lo que estos animales hacían era morder con mucha fuerza a este animal y luego tiraban hacia atrás y hacían estos enormes cortes a través del hueso. Parecía como si un cuchillo caliente hubiera cortado manteca. Con este tipo de ataque mortal, el T-Rex no necesitaba utilizar esos extrañamente acortados antebrazos para subyugar a su presa. Su tremenda fuerza de mordedura y astuta técnica los tornaron obsoletos. Ahondando más en los funcionamientos internos de la mandíbula y cráneo del T-Rex, está Emily Rayfield. Utilizando un análisis de simulación por computadora, una técnica tomada de la ingeniería, Rayfield está rastreando las adaptaciones evolutivas en el cráneo del T-Rex para acomodar una fuerza de mordedura tan poderosa. Estaba interesada en ver hasta dónde podíamos desarrollar esta técnica para examinar la tensión y esfuerzo dentro de los esqueletos de animales extintos y de animales vivientes también. Utilizando tomografías computadas de Zoom, Rayfield construyó un modelo digital en 3 dimensiones de la cabeza de un T-Rex para probar cómo la fuerza de mordedura impactaba en la estructura del cráneo cuando estaba mordiendo a su presa. Lo que hacemos es aplicar una fuerza de mordedura a puntos específicos del cráneo. En esta instancia la apliqué en los bordes de los dientes por aquí. Y lo que estamos viendo es cómo el cráneo responde a una carga. El hueso es presionado y esta barra de escala en el lado derecho muestra mientras te mueves por ella que las áreas que eran crecientemente más verdes y azules son áreas más altas de tensión compresiva. Los huesos son presionados en esas regiones. Eso resulta ser aquí arriba, en la región de los huesos nasales y aquí arriba al igual que sobre el ojo. Rayfield descubrió que las partes superiores izquierda y derecha del hueso nasal del T-Rex están fusionadas. Ella cree que esta adaptación en la estructura del cráneo evolucionó para absorber la tremenda presión de la fuerza de mordedura del T-Rex. Con su modelo, Rayfield también quería averiguar que lo que sucedía en los huesos nasales también sucedía con muchos de los huesos de la mandíbula en el T-Rex. Flotaban libremente, no estaban fusionados. Para mí esto parece paradójico en el sentido de que por una parte tienes un animal que está creando una mordedura muy poderosa, mascando hueso, pero tiene estas aperturas que siguen abiertas en su cráneo. Entonces tal vez lo que pasa aquí es que esos huesos siguen abiertos para que los tejidos blandos que los unen puedan actuar como amortiguadores cuando el animal está mordiendo. El modelo de computadora de Rayfield le permitió deducir la importancia de la fuerza de mordedura y la evolución de la forma única del cráneo del T-Rex. Con la investigación de Emily Rayfield y Greg Erickson, los científicos ahora tienen un modo sofisticado de cuantificar y analizar la fuerza mortal del T-Rex cuando logró dominar el mundo Cretáceo. Durante la mayoría de los primeros cientos de años, desde su surgimiento como fósiles, los tiranosaurios fueron vistos como parecidos a los lagartos. Luego, una revolución científica tuvo lugar. Fósiles desenterrados recientemente revelaron la misma imagen física del T-Rex y su lugar en el reino animal prehistórico.
conectando la historia del T-Rex con otra revolución importante en la biología de los dinosaurios: el origen de los pájaros. En 2004, Mark Nurel, del Museo Americano de Historia Natural, y el paleontólogo chino Xu Xing descubrieron un pequeño tiranosaurio en los famosos esquistos de papel en la provincia china de Liaoning. Estos lechos de fósiles están formados por capas muy finas de ceniza volcánica, tan finamente granulada que preservan hasta las características más suaves y delicadas de las plantas y animales. Una de las criaturas atrapadas allí es uno de los primeros miembros conocidos de la familia de los tiranosaurios, el Dilophosaurus. En realidad, la primera vez que vi el primer espécimen fue hace varios años y fue solo un espécimen fragmentario. Sabíamos que era interesante, pero se tornó muy importante cuando encontramos uno que estaba mucho más completo y desde ese pudimos determinar que era un tiranosaurio. El Dilon solo medía 1,5 metros de largo, pero era sin duda un tiranosaurio, confirmado por varios hallazgos. Podemos decir que el Dilon es un tiranosaurio porque tiene muchos de sus atributos. Por ejemplo, los dientes en el frente de la boca tienen forma de D en el corte transversal, que es una característica que solo se encuentra en los tiranosaurios. Sin embargo, tenía una característica que pocos hubieran adivinado. Inspeccionándolo minuciosamente, las huellas borrosas que rodeaban los fósiles del cráneo y la cola revelaron una distintiva estructura bifurcada de plumas. Un número de otros descubrimientos fósiles recientes de Liaoning confirmaron que las plumas evolucionaron en los dinosaurios terópodos antes de la aparición de las aves o el origen del vuelo. Terópodos pequeños y veloces como el Microraptor fueron encontrados fosilizados con plumas. Tenemos muchos animales que están íntimamente relacionados con el T-Rex y el Dilon, que tienen plumas, y tenemos pruebas de que el Dilon tiene, por lo menos, plumas primitivas. Pronosticaríamos que el ancestro común del T-Rex y el Dilon también fue una criatura mullida de plumas. También pronosticaríamos que el T-Rex, al menos en alguna etapa de su vida, cuando era pequeño tal vez, poseía plumas. La investigación muestra que las etapas en las que crecen las plumas modernas reflejan su historia evolutiva. En su etapa más temprana de desarrollo, las plumas son simples estructuras huecas tubulares o penachos lanudos, como la pelusa del Dilon. Estas plumas probablemente actuaron como aislante, una función esencial de las plumas hasta el día de hoy. Por lo tanto, no debería sorprendernos ver a un T-Rex recién nacido tan plumón como un pequeño polluelo. Cuando comenzábamos a sentirnos cómodos con todos los nuevos hallazgos, otro giro inesperado en la historia del T-Rex apareció. Otro hallazgo reciente en China colocó un nuevo nudo en el árbol de la familia de los dinosaurios. En 2005, Xu Xing y el paleontólogo James Clark desenterraron un fósil llamado Wanglong Wukai, una criatura pequeña de 3 metros que se cree que era otro ancestro directo del T-Rex y el tiranosaurio más antiguo jamás encontrado. Este es un sedimento de 160 millones de años y el tiranosaurio Rex tiene alrededor de 65 millones de años. Así que esto es mucho tiempo antes que el tiranosaurio Rex. Este es casi 100 millones de años más viejo y el T-Rex solo es 65 millones de años más viejo que nosotros. Así que hay más tiempo entre el T-Rex y el Wanglong que el que hubo después entre el T-Rex y nosotros. Entonces lo que nos dice es que vuelven atrás un largo camino y hay cosas ahí afuera que aún no hemos descubierto. Debe haber otros primeros tiranosaurios allí afuera. Pero ¿fueron todos los ancestros del T-Rex tan pequeños como el Dilon de 1,5 metros y el Wanglong de 3 metros? El hecho de que el T-Rex creciera tanto llevó a los científicos desde su descubrimiento inicial a clasificar al T-Rex como un carnotauro, una familia de terópodos cuyos miembros incluyen muchos otros dinosaurios gigantes. El descubrimiento de Wanglong, sin embargo, presentó una nueva perspectiva sobre la historia evolutiva del T-Rex.
Ha existido esta pregunta. Básicamente los tiranosaurios son muy grandes y hay muchas características que comparten los tiranosaurios y algunos de los grandes dinosaurios carnívoros del Jurásico, como el Allosaurus. La gente pensaba que estaban relacionados, que el Allosaurus y el tiranosaurio eran un grupo llamado Carnotaurus. Pero el tamaño solamente no determina orígenes familiares. Nuevos hallazgos fósiles como el Wanlong, al igual que partes específicas de su anatomía, llevaron a los paleontólogos a darse cuenta de que el T-Rex en realidad pertenece a otra rama de terópodos, los coelurosaurios. Las familias del Carnotauro y Coelurosaurio evolucionaron en distintos tiempos de criaturas pequeñas a dos linajes independientes de depredadores carnívoros gigantes. Ayudados por fósiles notables como el Wanlong, los científicos pudieron demostrar que el T-Rex y los otros coelurosaurios están más íntimamente relacionados que los carnotauros con las criaturas de nuestros días. De hecho, los paleontólogos y ornitólogos concluyeron recientemente que las aves evolucionaron del mismo grupo de dinosaurios bípedos carnívoros que incluye al tiranosaurio, confirmando así el sendero evolutivo compartido del T-Rex y las aves vivientes modernas. ¿Podría esto por casualidad explicar la parte inusual del cuerpo encontrada en el Wanlong? Lo primero que notarían sobre el Wanlong es que tenía una cresta en la parte superior de su cabeza y es el único tiranosaurio con una cresta allí. ¿Qué propósito cumplía la cresta? Clark tiene una corazonada. La cresta probablemente era una estructura de ostentación, porque los animales vivientes que tienen crestas generalmente las usan como estructuras de ostentación y le señalan a otros miembros de su especie que son un miembro de esa especie, o le señalan a otras cosas que no son de esa especie que tengan cuidado con ellos o que se alejen. Un ejemplo sería el casuario de Australia. ¿Quién lo diría? El T-Rex es uno de sus primos lejanos. La ciencia nueva revisó nuestra concepción del dinosaurio más icónico, el Tiranosaurio Rex. El reciente aluvión de descubrimientos fósiles, combinado con los últimos avances en técnicas forenses, reveló como nunca antes un retrato más complejo y matizado de este verdadero gigante prehistórico. Creo que lo que estamos descubriendo es que el registro fósil es capaz de mucho más de lo que habíamos pensado. El T-Rex ha sido transformado de una impresión de esqueleto a una criatura tridimensional. Desde sus tempranos orígenes hasta la cima de su poder, ahora entendemos al T-Rex como nunca antes. El enfoque es todo. Si estás encerrado en esta idea de que no vas a encontrar algo y no lo buscas, entonces nunca lo encontrarás. Aún en un hueso antiguo y seco de T-Rex, si lo examinas correctamente y luego prestas atención a lo que ves, tal vez te lleves una gran sorpresa. No importa qué se haya aprendido, el T-Rex, que reinó en la Tierra más tiempo que cualquier otra criatura, siempre será el rey o la reina.